Muy bienvenidos, mis hermanos, a esta la casa del Señor. No sé si te acuerdas de lo que estuvimos hablando acerca de la última vez que estuve predicando. No sé si recuerdas el título de la predicación, que estuvimos hablando del rico pobre. Del rico pobre. Y estuvimos hablando acerca de una parábola de un hombre que dice la Escritura que ya de por sí era rico. Que este hombre era rico ya de por sí, pero que ese año había tenido una cosecha espectacular, una cosecha increíble. Y él, ya viendo el dinero que tenía, viendo que era rico, viendo también la gran cosecha que había hecho en ese año, él ya estaba pensando que el resto de su vida lo que iba a hacer era comer, dormir y disfrutar. Y para ello, y pensando solo en él, para él y por él, dice la Escritura que construye que un granero mucho más grande del que ya tenía, para poder acumular todo lo que había recolectado en ese año y poder, pues, disfrutar de la vida. Sin embargo, dice la parábola que esa misma noche el Señor, ¿qué? Vino a buscar su alma y le dijo: necio, tonto, torpe. ¿Por qué le dice el Señor esas palabras? Porque se había enfocado este hombre en las cuestiones de este mundo y había descuidado totalmente las espirituales. La parábola termina, y estuvimos viendo que terminaba con una enseñanza lema de Jesús que dice: eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y esta es la conclusión del hombre de esta parábola. Un hombre que para el mundo era exitoso, grande, un hombre que me imagino que sería con una gran reputación, pero que para Dios era pobre. Había hecho una inversión desastrosa. Estaba espiritualmente hablando en bancarrota. Debería haber acumulado tesoros con Dios, utilizando sus bienes y toda su vida para la gloria de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que esta parábola lo que nos enseña es que debemos acumular tesoros en el cielo, utilizando nuestros bienes y toda nuestra vida, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Pero ahora, ¿qué puede impedir esa clase de entrega? ¿Qué nos puede impedir a nosotros como creyentes tener la entrega que nos está demandando el Señor? ¿Qué puede impedir tener esa clase de generosidad abnegada? La angustia de no tener lo suficiente. La angustia de no tener lo suficiente para el día de mañana. Es el miedo y el temor a entregar tanto que tú después, cuando te llega a dar cuenta, tú digas: es que no tengo ni para mí para mañana. Eso es lo que puede ser el obstáculo para tener esta clase de generosidad. Y mi hermano, haciendo un análisis no muy profundo de esta sociedad occidental en la que podemos vivir, yo creo que vivimos en una sociedad aquí cómoda, donde gracias a Dios no nos falta de nada. Somos una sociedad donde tenemos exceso de ropa, de comida. Somos la sociedad, mi hermano, del bienestar. Nuestros abuelos ni comían tan bien, ni vivían tan bien, ni tenían los placeres que tenemos nosotros, ni tenían los lujos, ni tenían los caprichos que tenemos nosotros. Sin embargo, somos la sociedad del bienestar, pero sin embargo podemos ser la sociedad más estresada, más llena de temores, más llena de angustia. Es la sociedad con un vacío existencial como nunca antes, pero sobre todo creo que las dos características principales que están azotando a esta generación y sobre todo a esta parte del mundo occidental donde nos vivimos es la depresión y la ansiedad. Creo que todos estamos familiarizados con estos términos, pero rápidamente podríamos definir la ansiedad como una preocupación o miedo desproporcionado, excesivo y persistente sobre un acontecimiento futuro. Esto podría ser muy resumido lo que puede significar la ansiedad. ¿Qué pasa? Que ese miedo desproporcionado, ¿qué es lo que produce en nosotros? Nos paraliza. Ese miedo nos hace que nuestra vida nos paralice, no nos haga hacer lo que queremos hacer, nos empieza a distorsionar nuestro diario vivir. La ansiedad se puede ocurrir por un acontecimiento que ya hemos vivido en el pasado,
que ha tenido unas consecuencias negativas, y cuando nos llega la noticia de que ese acontecimiento se va a producir en un futuro, ¿qué nos genera? Ansiedad, angustia, miedo. ¿Por qué? Porque tememos que vuelvan a ocurrir las mismas consecuencias que nos ocurrieron en el pasado. Pero hay otro tipo de ansiedad, mi hermano, que es la ansiedad, como yo digo, de la mente. Es la ansiedad que es infundada por nuestros propios pensamientos. Y muchas veces, ¿sabes qué? Que estos pensamientos son erróneos y exagerados. No son unos pensamientos correctos, no son unos pensamientos verdaderos. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál puede ser la clave para este tipo de ansiedad que viene por pensamientos erróneos en nuestra mente? ¿Cuál es la clave para combatir este tipo de ansiedad, mi hermano? Decirnos la verdad a nosotros mismos. Decirnos la verdad a nuestra propia mente, a nuestra propia alma. Esa es la clave para ese tipo de ansiedad. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana por medio de la palabra, por medio de las palabras registradas por Jesús en las Escrituras. Decirnos la verdad a nuestra mente y a nuestra alma. Porque, mi hermano, centrarnos en el reino de los cielos, centrarnos en ser ricos para con Dios, ¿tú sabes lo que puede producir? Puede producir miedo y ansiedad en nosotros por no tener lo suficiente para el día de mañana. Podemos decir, sí, Señor, está bien tener tesoros en el cielo, pero tú me hablas de tener tesoros en el cielo, pero no tengo trabajo. Tú me estás diciendo que tengo que hacer tesoros en el cielo, pero no llego a final de mes. Tú dices que tengo que hacer tesoros en el cielo, pero como no pague la factura me van a cortar el agua a la luz. Tú dices que me hagas tesoros en el cielo, pero Dios mío, es que cada día tengo que coger un pellizco de mis ahorros y estoy viendo que mis ahorros se están terminando. Mi hermano, estas situaciones de las que estoy hablando pueden producir ansiedad en nuestras vidas, pueden producir temor, angustia. Y si solo nos quedamos en ver nuestra situación, si solo nos quedamos en ver nuestra problemática y no miramos más allá, ¿sabes qué? Que va a paralizar nuestras vidas. Que se va a hacer un miedo, una angustia extrema, como la que estamos viendo aquí, desproporcionada. Pero Jesús, por medio de este texto, quiere decirnos verdades que producirán paz y descanso en nuestra alma, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Así que acompáñame a Lucas 12, Lucas capítulo 12, porque vamos a continuar la historia que dejamos la vez anterior del rico pobre. Y el título de esta predicación la he titulado Libre de la ansiedad. Libre de la ansiedad. Y si me puedes acompañar a Lucas capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 31. Versículo 22 hasta el 31. Lucas 12, del 22 al 31. Y si te das cuenta, es justo el texto que viene a continuación de la parábola del rico pobre. Y si te fijas, el primer versículo de este texto que vamos a ver, versículo 22, dice, luego se dirigió a sus discípulos y mira esta partícula tan interesante, dice, por tanto os digo. Mi hermano, esa partícula, por tanto os digo, lo que nos quiere decir es que hay una conexión entre lo que Jesús va a enseñar ahora y lo que hemos visto anteriormente del rico pobre. El Señor quiere aclarar, quiere hacer una conexión entre buscar tesoros en el cielo, fijar nuestra mente, nuestras fuerzas, todo nuestro ser en buscar tener tesoros en el cielo, lo quiere relacionar con no tener ansiedad, con no tener un temor extremo, por no tener angustia. Vamos a leer nuestro texto. Lucas 12, versículos del 22 al 31. Dice la Escritura, luego se dirigió a sus discípulos. Por tanto os digo, no estéis preocupados pensando qué habéis de comer para vivir, ni con qué vestiréis vuestro cuerpo. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen despensa, ni almacenes, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros, por mucho que lo intente, podrá añadir a su estatura medio metro? Pues si no podéis hacer siquiera las cosas más pequeñas, ¿por qué os preocupáis por lo demás?
Fijaos cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan, y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no estéis preocupados por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Todas estas cosas son las que afanosamente buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y el primer punto de esta predicación es advertencia sobre la preocupación. Advertencia sobre la preocupación. La enseñanza del Señor no pudo haber hecho que los oyentes preguntaran cómo sus necesidades terrenales se irían a cumplir si acumulaban su tesoro en el cielo. Jesús le aseguró que no había necesidad de que se afanaran por su vida, ni que habrían de comer, ni que habrían de vestir, nada de eso. Y esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta. El Señor aquí no está prohibiendo que el ser humano, que las personas, seamos responsables y seamos llamados a buscar el pan nuestro de cada día. Con esto no llama a los creyentes a la flojera y a no trabajar. ¿Por qué, mi hermano? Porque el trabajo no es solo bueno, sino que es necesario, ya que Dios mismo lo establece como un mandato para el hombre. Fijaros bien lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Dice, procurad vivir tranquilos, ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, para que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, aquí lo que estaba en Tesalónica, lo que estaba reinando es que el Señor iba a venir pronto, pero pronto de meses, en pocos años. Y tú sabes el movimiento que había allí en Tesalónica de que la gente tenía que dejar los trabajos, tenía que dejar todo para dedicarse exclusivamente a buscar del Señor. Claro, ¿y qué pasaba? Porque la gente que no tenía comida, que no estaba trabajando y que veía que el Señor se estaba tardando y que no venía, ¿qué hacían? Le pedían comida a los hermanos que estaban trabajando. Entonces, claro, ahí había una disputa en Tesalónica y al final tiene que venir Pablo y tiene que decir, a trabajar. A trabajar. Es más, hay un versículo muy famoso que me imagino que todos conocéis, 2 Tesalonicenses 3:11, que dice, y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es decir, el que no quiera trabajar, no le vaya a pedir comida al hermano. ¿Por qué? Porque al final había ahí un conflicto entre los que sí estaban trabajando y los que lo habían dejado todo por el Señor, imaginaros. Este tiene poca fe, este no es capaz de dar trabajo y los otros, y ahora tú tienes mucha fe, pero me viene a pedir comida. Y ahí había un conflicto en Tesalónica tremendo. Y Pablo dice, señores, a ocuparos, a trabajar, a hacer testimonio para los de fuera. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es que el Señor no está prohibiendo en ningún momento en este versículo que lo dejemos todo. Que lo dejemos todo, que nos dejemos llevar. Sino lo que prohíbe Jesús es la preocupación extrema, la preocupación ansiosa que conduce a ¿qué, mi hermano? A la paralización, que conduce a una angustia extrema. El Señor nos enseña a no estar inquietos extremadamente por el futuro. Aquí Jesús alude a los objetos que normalmente en el siglo I podrían producir inquietud, temor, angustia. Utiliza la comida y utiliza ¿qué? La vestimenta. La mayoría de nosotros, gracias a Dios, en este siglo XXI, no nos preocupa la comida ni nos preocupa la vestimenta. Cualquiera de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tenemos un buen armario lleno de ropa que nos sobra. Y seguramente en tu casa tengas una despensa tremenda. Y ahora incluso más,
Porque como se nos fue la luz hace un tiempecito, ¿verdad? Y todo el mundo con el miedo, volverá la luz, no volverá la luz, todo el mundo tiene ya lata por si acaso. Y si ya mira un par de vídeos conspiranoicos de hecho, no, tú ten lleno el almacén de lata porque va a venir, porque se va a ir la luz otra vez, porque... Es decir, tenemos una despensa que está llena. La vestimenta y la comida no nos preocupa. No tenemos que depender del Señor, no tenemos que poner una confianza extrema en el Señor para esas dos cuestiones que para nosotros es ordinario, la ropa y la comida. Difícilmente algunos de los que estemos aquí estemos preocupados por la ropa o por la comida. Pero estoy seguro de que todos los que estamos aquí nos preocupa algo en la vida. Difícilmente alguno de los que estamos aquí puede levantarse y puede decir, a mí no me preocupa nada. Si buscamos en internet las cuestiones que más preocupan a los españoles, ¿sabéis qué podemos encontrar? La vivienda, la polarización política, la economía y el paro. Seguro que algunos de los que estamos aquí, ya algunas cosas de las que he dicho, preocupa. Pero existen muchas otras preocupaciones que pueden estar afectando nuestra vida. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra salud, la soledad. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos preocupaciones. Y hasta aquí, mi hermano, el Señor nos anima a que no nos preocupemos en exceso, a que la ansiedad no paralice nuestras vidas, ni entremos en un agobio extremo. Pero, mi hermano, yo me pregunto, ¿por qué no debemos estar así? Jesús nos manda a hacer algo, pero ¿por qué nos lo manda? ¿Por qué no debo yo de estar angustiado, mi hermano? Y aquí el Señor nos va a llevar, con este segundo punto de la predicación, yo lo he titulado a la escuela de la naturaleza. Jesús va a llevar a los discípulos y nos va a llevar a nosotros en esta mañana para aprender por qué no debemos de estar angustiados a la escuela de la naturaleza. Y es curioso, mi hermano, porque lo primero que nos dice Jesús que tenemos que hacer es dejar de mirarnos a nosotros mismos. Dejar de mirar nuestras circunstancias y hacer un alto en el camino. Mira, el verbo que se traduce en nuestras Biblias, en la mía aparece fijaos, pero seguramente en la Reina Valera del 60 es considerad. En griego este término denota una observación detallada, una observación con atención, un observar para darse cuenta de los detalles. Lo mismo ocurre cuando Jesús está mencionando a los lirios del campo, utiliza el mismo verbo, fijaos, considerad, es decir, fíjate con atención. Mi hermano, yo me pregunto, ¿quién tiene tiempo para fijarse en esas cosas? ¿Quién de nosotros tiene tiempo para fijarse en los pajaritos y en los lirios del campo? ¿Quién tiene tiempo para fijarse en esos detalles? Casi siempre llevamos una vida tan acelerada, llevamos una vida tan rápida que no tenemos tiempo para considerar, para observar, para ver la naturaleza, para ver a los pajaritos, para ver a los lirios, para ver el campo, la hierba. No tenemos tiempo. ¿Y sabe qué es lo que pretende Dios con todo esto? Que hagamos un parón, que nos paremos, que bajemos un poco el ritmo tan acelerado que tenemos y que por un momento dejemos de pensar en nosotros mismos, en nuestras circunstancias y podamos centrarnos, ¿qué? En las cuestiones más pequeñas, en los pajaritos, en la hierba fresca, en los lirios del campo. Porque aquí el Señor nos quiere enseñar grandes lecciones con pequeñas cosas. Y muchas veces este mundo, ¿sabes lo que pretende, mi hermano? Que corramos, que vayamos corriendo a todos lados, corriendo para acá, corriendo para allá, es que tengo aquí, tenemos la agenda a tope. Y el Señor lo que nos está queriendo decir aquí es, para. Porque al final ese ritmo tan acelerado, ¿tú sabes lo que produce? Ansiedad, preocupación en nuestras vidas, no nos da tiempo a pensar, no nos da tiempo a meditar. Los cuervos, mi hermano, eran, yo no sé si tú te acuerdas, pero en Levítico, capítulo 11, no lo vamos a leer, eran aves despreciables para los judíos, eran aves inmundas. ¿Tú sabes que el cuervo es incapaz de generar su propio suministro de comida? El cuervo no siembra,
ni siega, y el cuervo no almacena alimento para el día de mañana. El cuervo vive al día. El cuervo no tiene un gran almacén, el cuervo no tiene una despensa en su casa, no tiene un granero como el joven, como este rico. Es decir, sobrevive únicamente porque el Señor le ha puesto de comer. Es cierto, mi hermano, que todas ellas buscan comida cada día. Es verdad que muchos ponen a buen recaudo la comida, es verdad que hay animales que guardan comida para el invierno, es cierto. Hay aves incluso que también lo hacen, pero el cuervo no. El cuervo no lo hace. Y aunque incluso hay algunos animales que sí que almacenan comida, es cierto que ese almacenaje de comida no lo hacen un tesoro, como sí que lo hizo este rico que construyó un granero y dijo, a vivir la vida. El trabajo de las aves no es hacerse riquezas e irlas acumulando, sino buscar ¿qué? El sustento cotidiano. Ese es el objetivo del ave. El ave no tiene ningún programa de siembra, de recolección, de almacenamiento como hacemos nosotros. No tienen graneros. Mi hermano, estas aves, ¿sabes qué? Que dependen de Dios. Y dice la Escritura, me llama mucho la atención, que dice, y Dios los alimenta. Mi hermano, todas las aves, incluidos los cuervos, sin excepción, dependen de Dios para su subsistencia. No importa la cualidad o la cantidad de alimento, Dios provee para ellos. El hombre no tiene que preocuparse por darles comida. ¿Tú alguna vez, tú has pensado en esto alguna vez? ¿Tú alguna vez te has levantado por la mañana temprano y has dicho, qué lástima, ¿quién le va a dar de comer a estos pajaritos que hay por aquí, por mi plazoleta? ¿Tú alguna vez te has parado a pensar y has dicho, los pobres tendrán hambre o tendrán sed, los pajaritos estos que están aquí en el árbol? ¿Tú alguna vez te has preocupado por ellos? Yo conozco personas que sí, que le ponen incluso la comidita, le ponen un cuenco, pero normalmente ninguno de los que estamos aquí en nuestro día a día vamos por la calle pensando y preocupándonos por cada pajarito que hay en el árbol. ¿Habrá comido? ¿No habrá comido? ¿Habrá descansado? ¿Habrá encontrado comidita hoy? Ninguno de los que estamos aquí nos preocupamos por eso. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que Dios sí se preocupa y las alimenta, dice la Escritura. ¡Guau! ¿Sabes por qué al pajarito no le falta de nada y no le falta comida? No es porque tú le pongas un cuenco, no es porque tú te preocupes más o te preocupes menos, sino porque Dios las alimenta. Y el Señor dice, a esta observación del cuidado de las aves, sigue la aplicación. También aquí la pregunta es retórica. Yo espero que nadie de los que estamos aquí diga, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y alguien diga, algún animalista, no. Las aves igual al menos que los hombres. Mi hermano, aquí el Señor lo que está pretendiendo es una respuesta clara de que no. De que cómo van a valer más las aves que nosotros. Evidentemente para Dios el ser humano tiene mucho más estima, lo tiene mucho más en estima, tiene mucho más valor que las aves. Por lo tanto, mi hermano, si Dios alimenta a las aves, si Dios tiene cuidado de las aves cada día, ¿cuánto más cuidado va a tener de nosotros? ¿Cuánto más nos va a cuidar a nosotros? ¿Cuánto más va a estar pendiente de nosotros? Si el Señor cada día está al cuidadito de cada gorrión que hay en cada una de las plazoletas de Jerez, ¿no va a tener cuidado de nosotros, que somos sus hijos? Jesús sigue con la argumentación con otra pregunta. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura ¿qué? Un codo, medio metro más o menos? Pues si no podéis hacer ni siquiera las cosas más pequeñas, dice, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Mi hermano, el hombre es siempre limitado y en muchas ocasiones incapaz. La pregunta es la misma que la primera, pero claro, aquí lo que requiere es una respuesta negativa. Por mucho que el hombre se inquiete, por mucho que el hombre intente, no conseguirá añadir medio metro a su estatura.
La conclusión a la que llegamos de Jesús es lógica. Cuando no es posible controlar estas pequeñas cosas, ¿cuánto más vamos a controlar nosotros el futuro? Es una locura, mi hermano. Es una locura inquietarse por el futuro. Es una locura inquietarse por lo que vendrá, por lo que va a suceder. Es una locura. Porque si no somos capaces ni siquiera de las cosas más pequeñas, más ordinarias, ¿cómo vamos a ser capaces de muchas otras más complicadas? Lo que sí tenemos que tener claro, mi hermano, es que Dios dará lo necesario en cada momento. Dios va a dar lo necesario en cada momento. ¿Y sabéis qué? Que por muy negro que sea la situación, por muchos problemas en la que nos encontremos, por muchas dificultades, por, como decía la canción, en medio de la prueba, aunque no lo entiendas, ¿sabéis qué? Que Dios está al control. Y cuando tú en medio de esas circunstancias, tú te empiezas a decir todas estas verdades, el Señor me cuida, el Señor está al control, la inquietud, la angustia de nuestra mente, la angustia producida por nuestros pensamientos, se tiene que reducir por medio de estas verdades. Y mi hermano, como complemento a las enseñanzas de las aves, el Señor remite a los oyentes a los lirios. Los lirios, normalmente en el siglo I, se denominaba normalmente a la hierba, a las florecitas que podían surgir pero de manera esporádica. Es decir, no son los típicos lirios que está el jardinero siempre recortando, que está el jardinero echándole el abono, el agüita, los nutrientes. Es decir, aquí los lirios se está refiriendo a esa hierba, a esas florecitas que suelen salir en el campo después de la lluvia, sin que nadie esté cuidando, pendiente, echando el abono, sino que es la flor típica que te puedes encontrar en cualquier campo, que crece a lo natural, sin que nadie esté preocupado, sin que nadie esté trabajando. Y dice la Escritura que esa belleza de esas flores, de esas hierbas, dice que ni Salomón, en su máximo esplendor, llegaba a vestirse como una de ellas. Mi hermano, esto para el judío era tremendo, porque Salomón fue el rey más glorioso de todo Israel. Israel no había vivido un mejor momento más glorioso en toda su historia que con el reinado de Salomón, que con la construcción de ese templo maravilloso. Es decir, no había nadie más glorioso, ni había habido una época más gloriosa que con Salomón. Y el Señor Jesús lo que nos está queriendo decir, ni la época más gloriosa de vosotros se puede comparar con la belleza y con la gloria de la hierba fresca, de las flores del campo. No se visten igual de bien. El objetivo de la ilustración del Señor es mostrar que Dios prefiere a su pueblo por encima de las aves y de las plantas que Él cuida. Jesús, de nuevo, de manera retórica, vuelve a preguntar: ¿y si viste así a la hierba del campo? ¿Cuánto más vosotros? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Esta hierba, mi hermano, que dice que se echaba al horno, es la hierba que se utilizaba en el siglo I para encender los hornos de las casas. Todos en su casa tenían un hornito para hacer pan o para hacer la comida, y lo que utilizaban para encender ese fuego era esa hierbecita que se podría encontrar en el campo, que la secaban y luego la echaban al horno. Esa es la hierba a la que se está refiriendo Jesús. Si esa hierba común es bella, ¿cuánto más el Señor cuidará y vestirá a sus hijos? ¿Cuánto más? Y mi hermano, con este tema me gustaría apuntar fino, me gustaría apuntar a la diana. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces la mano de Dios, como símbolo de bendición y abundancia, se abre más o menos generosamente. Existen momentos donde el cristiano se encuentra en medio de pruebas, en medio de dificultades. Pueden venir incluso a la vida del cristiano momentos de necesidad económica, de salud, incluso, ¿por qué no? Puede haber ciertos momentos en la vida del creyente que también puede haber necesidad de comida o de vestido, claro que sí.
Y ¿sabéis qué, mi hermano? Que cuando estas dificultades se presentan en nuestras vidas, la pregunta más natural que se nos puede surgir es ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando yo por esta situación, Dios mío? ¿Por qué me haces pasar por esto, Señor? Y es en medio de esa angustia, es en medio de ese conflicto que sabéis que Satanás intenta hacernos dudar del cuidado y de la soberanía del Señor. En ese momento el diablo va a intentar sacudir nuestra confianza y decir, mira, o el Señor o no es tan bueno, o el Señor no cuida de mí. Y lo que intenta es que el creyente se olvide de las promesas del Señor. Pero nunca nos debemos de olvidar, mi hermano, que las pruebas, el fin que tienen es poder fortalecer a nosotros, a sus hijos, y sobre todo, ¿sabéis qué? Que el propósito de la prueba es que mi carácter y tu carácter se parezca cada día más al carácter y a la persona del Señor Jesús. Y ¿sabéis qué, mi hermano? Que muchas veces decimos, es que el Señor lo podía hacer de otra manera. Claro que el Señor lo podía hacer de otra manera, pero el Señor utiliza estas pruebas, el Señor utiliza estos medios, el Señor utiliza estas circunstancias, ¿para qué? Para moldear nuestro carácter. Y Él no podría haber otra manera para que nuestro carácter se pareciera más al carácter de Cristo que hacernos pasar por lo que el Señor nos hace pasar. Entonces, mi hermano, la pregunta del por qué, que es natural, que es normal que la hagamos, cuando nos decimos todas estas verdades se tendrían que transformar en vez de por qué, ¿para qué, Señor? Qué diferente es cuando en medio de la prueba, la dificultad, en vez de preguntar ¿por qué?, que es natural que al principio nos digamos ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué tengo que sufrir por este valle de sombra de muerte? Nos digamos, Señor, ¿para qué me has traído tú a este lugar? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy pasando yo esta prueba? ¿Para qué estoy pasando por esta circunstancia? ¿Para qué estoy pasando? ¿Sabéis para qué, mi hermano? Para que nuestro carácter se moldee más al carácter de Cristo. Ese es el objetivo, esa es la finalidad del creyente. Ese es el bien para el creyente. El bien no es que tengamos 10.000 euros en el banco, que tengamos un coche nuevo, que tengamos un meo salé. ¿Tú sabes cuál es el bien del cristiano? Parecernos cada día más a Cristo. Ese es el bien del cristiano. O para que muchas veces pensamos que nuestro bien es tener 10.000 euros en la cuenta, tener un chalet con piscina, Claro, eso está muy bien. Pero que el bien del que habla la Escritura es que nuestro corazón, que nuestro carácter se parezca cada día más al carácter de Cristo. Mi hermano, y el tercer punto de esta predicación la he titulado ¿El Dios del universo? El Dios del universo es mi Padre. El Dios del universo es mi Padre. Mi hermano, el Maestro, el Señor, vuelve de nuevo a insistir sobre la necesidad de descansar confiadamente en Dios. Dice la Escritura, vosotros pues no os preocupéis ni estéis inquietos. Después de la lección de las aves y las flores, mi hermano, nos tiene que quedar claro que Dios cuida de todo. Que Dios cuida incluso de las cosas más desapercibidas para nosotros, de las cosas más sin importancia. Y si Dios cuida de las cosas más cotidianas, más sin importancia, ¿cuánto más, mi hermano? ¿Cuánto más va a cuidar lo que tiene importancia? ¿Cuánto más nos va a cuidar a nosotros, que somos sus hijos? Mi hermano, y aquí el Señor utiliza un claro contraste entre dos grupos diferentes de personas. Si te das cuenta, en Lucas 12:30 dice, todas estas cosas son las que afanosamente buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Aquí Jesús pone en claro contraste a dos grupos de personas, a dos estilos de vida totalmente diferentes. Uno rodeado de inquietud por el futuro. Otro lleno de confianza. El primero corresponde a gente que no conoce a Dios. Son las gentes del mundo. Y por otro lado tenemos a los que son sus hijos, a los que saben que su Padre es el Dios del universo. Los gentiles, las gentes del mundo, los que no han llegado al conocimiento de Dios, los que no conocen cosas mejores,
Es lógico, mi hermano, que estén afanados por las cosas de este mundo, es lógico. Su confianza, ¿en qué está puesta? En su salud, en su vitalidad, en su trabajo, en sus ahorros, en su familia. Pero ¿sabes qué? Que eso le genera ¿qué? Miedo, ansiedad, angustia. ¿Sabéis por qué? Porque incluso hasta la gente que no tiene al Señor sabe que agarrarse a todas esas cuestiones, ¿sabe qué es? Efímero, volátil. Hoy lo tengo, pero mañana... Hoy tengo salud, pero mañana puede que me levante. A lo mejor puede ni que te levante. La familia, los ahorros, la cuenta corriente, a lo mejor el banco está estupendo y mañana hay una quiebra, como el crash del 29 y todos tus ahorros desaparecen. ¿Y ahora qué, hermano? Es decir, vivimos en un mundo volátil. Y mi hermano, existen situaciones en la vida que se nos escapan del control. Y cuando no tenemos el control de las cosas, el ser humano de manera natural lo que nos genera es miedo, ansiedad, incertidumbre, angustia. La esperanza para este tipo de personas es que es cuanto más salud tenga, mejor. Cuanto más dinero tenga, mejor. Cuanto más ahorros tenga, mejor. ¿Por qué? Porque toda su confianza reside ¿qué? En lo que posee, en lo que tiene. Por eso dice que lo buscan ¿qué? De manera ¿qué? Afanosa, porque es lo único que tienen. Pero sin embargo, mi hermano, el otro grupo de personas, los creyentes que conocen a Dios y tienen una relación íntima con su Padre, ¿sabes qué? Que ahí hay seguridad, que ahí hay confianza. ¿Sabéis qué? Primero, por el objeto en el que confiamos, por la persona en la que confiamos, que no es volátil, que no está hoy y mañana puede que no esté. No. Él es eterno. Él ha existido, existe y existirá. Él no es volátil. Él no cambia como la bolsa, que hoy está aquí y mañana aquí está abajo. Dios es estable. Dios es eterno. Dios es soberano. Dios está al control. Y ese Dios del que te estoy hablando, la buena noticia es que es tu Padre. Y el mío. Y ¿sabes qué? Que no solo es que es mi Padre, sino que es un Padre que no sé la experiencia que tú has tenido, que es bueno. Porque dice que sabe las necesidades que tienen cada uno de sus hijos. No es el típico padre que pasa de sus hijos, que sus hijos están por un lado y él está por otro, sino que es un padre que se involucra en la vida de sus hijos. Es un padre que se preocupa por la vida de sus hijos. Es un padre que está pendiente de la vida de sus hijos. ¿Y sabéis qué? Que ese es nuestro Dios. Un padre que se involucra, un padre que se preocupa por ti, que te cuida, que te mima. Ese es nuestro Padre. Y dice la Escritura que ese Padre bueno, soberano, todopoderoso, sabe de las necesidades que tenemos. Y aquí deberíamos hacer una clara distinción entre necesidad y capricho, hermano. Porque muchas veces, en algunas ocasiones, creemos que tenemos necesidad de cosas porque este sistema consumista nos ha hecho creer que muchos caprichos son necesidades en nuestras vidas. Y el creyente debe de saber identificar claramente cuál es un capricho y cuál es una necesidad. Y mi hermano, ¿sabéis qué? Que nosotros somos hijos, pero también dice la Escritura que somos ¿qué? Peregrinos. Y el peregrino no se caracterizaba porque tenía muchos bienes y muchos caprichos, ¿eh? El peregrino tenía lo básico, ¿para qué? Para subsistir, para vivir. Y con eso no digo porque, de verdad, mi hermano, nosotros somos más que bendecidos. Y ¿sabéis qué, mi hermano? Que yo muchas veces lo hablo con muchos de los que estáis aquí. El problema que nos falta en el siglo XXI, el problema que tenemos, es que nos falta mucho contentamiento. Nos falta estar contentos con lo que tenemos. Qué difícil es estar contento con lo que tenemos, hermano. Tenemos algo por lo que hemos estado luchando años y cuando lo tenemos, ¿sabes qué? La felicidad te dura un mes. Al mes ya quieres otra cosa. Y así vivimos continuamente. Y la Escritura nos enseña que tenemos que estar contentos con lo que tenemos.
Mira lo que dice incluso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:8. Dice, así que, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Para qué más? Dice el apóstol Pablo, ¿para qué más? Tú tienes sustento, tú tienes comida, tienes abrigo, tienes que estar contento con eso. Mi hermano, nos falta estar contentos con lo que tenemos. Tenemos comida, tenemos abrigo, tenemos un montón de bendiciones que el Señor nos da. ¿Y sabéis qué? Que no estamos contentos. Que queremos más. Queremos siempre más. Mi hermano, el creyente tiene que saber vivir contento con lo que tiene. Contento con lo que el Señor nos da. Y el último punto de esta predicación la he titulado Primero el cielo. Primero el cielo. Mi hermano, ¿cuál debe ser la ocupación del creyente si no ha de estar inquietado por el futuro? ¿Qué debe de hacer el creyente mientras espera que la bondad del Padre le provea de lo necesario en cada momento? ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Si los terrenales no deben de estar en nuestras vidas, entonces, ¿cuál debe de ser mi propósito, Ezequiel? Jesús pone por delante el objetivo principal y prioritario de cada creyente. ¿Sabéis cuál es? El reino de Dios. El reino de Dios. El Señor estuvo hablando sobre no afanarnos, porque si alguno quiere hacerlo, le indica, le dice la Escritura que si tú quieres afanarte por algo, que si tú quieres buscar algo, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios, porque ese término, buscar, en el original, lleva la idea de trabajar con diligencia, con un afán, con intensidad. Es decir, no es el que busca algo y a los 2 minutos se da por vencido, sino ese buscar es un trabajo persistente, esforzado, con diligencia, con propósito, con esfuerzo, con intensidad. Mi hermano, el Señor nos tiene que poner carga en nuestros corazones por buscar de esta manera las cosas del Señor, Porque este buscar no es el que busca 2 minutitos en la palabra, el primer versiculito, el versiculito del día y se acabó, Este buscar no es el que está 2 minutos orando, Señor, guárdame el día, amén, y ya está. Este no es el buscar que está diciendo la Escritura, con diligencia, con intensidad. Mi hermano, no es lógico afanarse por lo menos importante, pero sí es digno de buscar lo mejor. El Señor está dando a entender que nuestra prioridad no debe de estar en las cosas de este mundo, que nuestra prioridad, nuestro objetivo principal debe de ser ¿qué? Buscar el reino de los cielos. Buscar el reino de los cielos. Mi hermano, el propio Jesús en su oración del Padre Nuestro lo deja claro. ¿Qué ora primero? ¿Por el pan de cada día o porque venga su reino? O por el reino del Padre, de su propio reino. El Señor, lo primero que hay en esa oración, que el orden es muy importante, son las cosas del Señor primero, es su reino primero. Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, venga tu reino, santificado sea tu nombre, es decir, tu nombre primero. Y después el pan de cada día. Claro que sí, que el pan es importante, pero tenemos que ponerlo en el orden de prioridades correcto. Primero el reino y después el pan de cada día. Pero primero tus cosas, Señor. Primero tus cosas. Mi hermano, la prioridad en la vida cristiana debe de ser de conocer mejor a Dios. Buscar el reino de Dios, ese buscar el reino de Dios implica pensar más intensamente en Él y procurar una mejor relación con Él. Quienes se ocupan del reino entienden claramente que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mi hermano, y ese término de justicia no es la justicia que se nos aplica a nosotros en el momento de la salvación por la obra y por los méritos de Cristo. Esa no es la justicia que nosotros debemos buscar
y que implica el reino de Dios. La justicia que está refiriéndose aquí Pablo es la justicia que se alcanza de manera progresiva mediante el proceso de santificación del creyente. Es que cada vez podamos ser más justos, que cada vez nos podamos parecer más al carácter de Cristo. Ese es el reino de los cielos en nuestras vidas. En eso consiste, en que cada día nos parezcamos más al carácter de Cristo. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que en la salvación es todo por méritos de la obra de Cristo. Pero, mi hermano, en la santificación el creyente tiene una responsabilidad. El Señor ayuda, claro que el Señor ayuda en el proceso de santificación, claro que el Señor nos ayuda a hacer su voluntad. Sin el Espíritu Santo estaríamos perdidos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que el Espíritu Santo también requiere de que tú te pongas las pilas, de que tú y yo nos pongamos las pilas, de que tú y yo nos pongamos resoluciones, es decir, nos pongamos metas claras y seamos comprometidos y seamos responsables. ¿Con qué? Con parecernos cada día más a Cristo. Señor, ayúdame a dejar el tabaco, pon fuerza en mí. Pero tú tendrás que tirar el paquete, ¿no? Señor, ayúdame a salir del alcohol, que ya no quiero beber más. Tendrás que tirar la cerveza que hay en tu casa, ¿no? Es que lo que pretendemos es que el Señor con una varita mágica haga la justicia y nos santifique por completo. Es decir, la santificación también es responsabilidad del creyente, mi hermano. ¿Tú quieres que el Señor te quite el tabaco? Tira el paquete, tú también. El Señor va a poner su parte, pero tíralo. El Señor nos enseña a dar prioridad absoluta a los asuntos relativos al reino de Dios, mi hermano. No se trata con saber que se está en el reino de Dios. Muchas veces, ¿sabéis qué pasa? Que el creyente dice, me convierto y la vida cristiana, ya está. Ya ni más. Mi hermano, la vida cristiana consiste en mucho más que ser salvos. Ese es solo el comienzo, es el punto de partida. Ahora comienza una aventura entrañable donde vamos caminando con el Espíritu Santo, donde buscamos ¿qué? Una relación que es mucho más cercana, más íntima, más estrecha. Buscamos el parecernos más cada día a Cristo, es decir, tenemos que buscar un compromiso mayor con Cristo, mayor con Dios. Y hermanos, es evidente que nunca vamos a alcanzar la plenitud, que nunca vamos a alcanzar la santificación plena, que nunca vamos a ser santos, al menos en esta parte del mundo en el que vivimos. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Dice, ni que ya sea perfecto. Él sabía que el perfecto no iba a ser, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Mi hermano, el saber que no vamos a llegar a una santificación plena no nos puede hacer relajarnos y decir, bueno, Señor, es que tú sabes que yo aquí no voy a llegar a una santificación plena. Aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, yo sé que no voy a llegar, pero prosigo adelante. Lo intento, lucho, me pongo manos a la obra, no es tirar la toalla, es decir, es que como el Señor aquí me ha dicho que, mi hermano, hay que pelear la buena batalla. Hay que ponerle frente al pecado. ¿Sabéis qué es lo que más puede destruir a una iglesia o lo que más puede destruir a la iglesia de nuevo? El pecado, mi hermano. El pecado es terrible. El pecado destruye todo lo que pisa. Por todo lo que pasa, el pecado lo destruye. Mi hermano, necesitamos buscar la justicia de Dios, necesitamos buscar esa santificación, necesitamos es ponerle frente al pecado, luchar con él. Y no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu. Por las fuerzas del Espíritu. Con todo, mi hermano, un verdadero creyente no se conforma con saber que la meta no se alcanza, sino, ¿sabéis qué? Que prosigue adelante. Mi hermano, el reino de Dios es el único reino por el que merece la pena vivir.
el único por el que merece la pena vivir. Aquí tú te matas por una casa y ¿sabéis qué pasa? Que la casa se va a quedar aquí. Tú te matas a trabajar por un coche y ¿sabéis qué? Que el coche se queda aquí o se estropea y después a los 10 años lo tenéis que cambiar aquí. Todo de aquí es efímero, ¿sabéis? Pero ¿sabéis qué? Que el reino de los cielos es eterno. Que es el único por el que merece la pena trabajar, es el único por el que merece la pena entregarse por completo. Mi hermano, y tenemos que estar felices, como ha dicho Dani en la apertura, tenemos que ser bienaventurados. Bienaventurados es Macario, felices, contentos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de los cielos. Porque somos sus hijos. ¿Sabéis qué, mi hermano? Que el trabajo en este reino, por muy negro que tú puedas ver las cosas, por mucho que tú veas que no avanza, no es en vano. No es en vano el trabajo en el Señor. Mi hermano, el buscar el reino de Dios, y esta es la parte más importante, implica vivir bajo el control del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, solo el que estemos sometidos al señorío del Espíritu Santo va a hacer posible que todas estas manifestaciones que hemos estado hablando sean posibles. No lo intentes por tu fuerza. Vas a caer, vas a fallar, no vas a tener fuerzas. Pero mi hermano, el Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros. Y lo último que dice aquí el Señor, dice, buscad más bien el reino de Dios. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi hermano, mucho cuidado con malinterpretar este pasaje. No podemos coger este versículo y pensar, si yo busco primero el reino de los cielos, voy a obtener todo tipo de recompensas. Señor, quiero un coche, pero como primero tengo que buscar tu reino, voy a buscar primero tu reino, ¿para qué? Para luego tú me des un coche. Voy a buscar el reino de los cielos, ¿para qué? Para que tú me des una casa. Mi hermano, este versículo no es un cheque en blanco para nosotros. Muchas veces lo utilizamos como un cheque en blanco. No, es que yo busco primero el reino de Dios y todo lo demás me va a venir. Mi hermano, este versículo no es un cheque en blanco para exigirle a Dios las bendiciones, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque si lo hacemos así, al final, ¿qué pasa? Que estamos utilizando el reino de los cielos, ¿sabéis qué? Como una moneda de cambio. Yo busco primero el reino de los cielos, ¿pero para qué? ¿Para que qué? Para que Dios después me dé ¿qué? Me dé las bendiciones que yo quiero. Pero claro, es que este texto lo que está pretendiendo es todo lo contrario. Este texto lo que pretende es que el reino de los cielos sea un fin en sí mismo. Sea un fin en sí mismo. Este texto lo que pretende es que el mayor interés de nuestras vidas tiene que ser el reino de Dios. No es una moneda de cambio, no es un cheque en blanco para exigirle al Señor. Este versículo tampoco es para que lo podamos coger de excusa y podamos decir, mañana voy a llamar a mi jefe y le voy a decir, dejo el trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que si busco al Señor y pongo el reino de los cielos en primer lugar, Él, aunque me quede en mi casa tranquilo, Él me va a dar todo lo necesario para vivir. Eso tampoco es, mi hermano. Que nadie piense que porque buscara el reino de los cielos primero, su negocio, su trabajo va a ser prosperado, ¿eh? Que nadie piense eso, ¿eh? Este versículo no favorece la pereza o la falta de entusiasmo en el trabajo. Esta promesa de Dios va dirigida al creyente que pone su prioridad en las cosas de Dios y en el lugar que le corresponde. Este versículo lo que pretende es decirle a nosotros los creyentes, mira, tú primero el reino de los cielos y después en segundo lugar te preocupas de tu trabajo, del pan de cada día, del sustento, del abrigo, pero no cambies el orden. No lo inviertas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es el reino de mayor importancia en nuestras vidas. Mira, tú no dejes de prestar atención a tu trabajo ni a tus asuntos terrenales, pero ¿sabes qué? Presta más atención al reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir este texto. Eso es lo que quiere decir este texto.
En resumen, en toda su vida diaria trata de poner a Dios, ¿qué? En primer lugar. Y las cosas terrenales, las cosas de este mundo, en segundo lugar. En segundo lugar. Y ahora podríamos llegar a la pregunta de, ¿pero cómo se cumple esta promesa? La respuesta es breve y es sencilla, pero es muy difícil de llevar a cabo. Aquel que busca primero el reino de Dios, nunca le faltará nada que sea para su bien. Puede que no tenga salud como algunos, puede que no tenga riquezas como algunos, puede que no tenga la mesa repleta de exquisitos bocados como otras mesas, pero siempre tendrá lo suficiente. Puede que a lo mejor no tenga muchos caprichos, puede que a lo mejor estas navidades no te comas las mejores gambas de San Lucas ni los mejores langostinos, pero ¿sabéis qué? Que en tu mesa va a haber lo suficiente. Esa es la promesa de este texto, que vamos a tener lo suficiente. Mi hermano, el Señor lo que nos está queriendo decir aquí es, tú y yo, ocúpate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas. El Señor lo que nos quiere decir en este texto es, tú, Ezequiel, ocúpate de mi reino. Y el Señor dice, y yo me voy a ocupar de ti. Y mi hermano, cuando nosotros nos decimos estas verdades a nuestra mente, a nuestra alma, cuando el creyente sabe que su vida está en las manos de Dios, mi hermano, ¿eso qué nos produce, mi hermano? Paz, gozo, tranquilidad, la angustia, la ansiedad, los temores, parece que se reducen. Pero mi hermano, parece muchas veces que la vida cristiana, que nuestra vida, es como si estuviéramos cargando una mochila llena de preocupaciones y ansiedades, ¿verdad? Y al final esa mochila llena de preocupaciones y ansiedades, lo que provoca es que no vivamos como tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque esa mochila al final nos paraliza. Esos temores que tenemos, esa ansiedad, esa angustia, ¿sabéis qué hace? Que nos paraliza, nos frena, no nos hace hacer cosas que sí queremos hacer y nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Posiblemente algunos tengamos la mochila con algunas cuestiones, pero puede que aquí haya otras personas que tengan la mochila llena. La economía, el paro, el matrimonio, mis hijos, la vivienda, la soledad, la enfermedad. Incluso hay gente, mi hermano, me gustaría decirlo en esta mañana, incluso hay gente que empieza a ver su mochila tan llena de preocupaciones y ansiedades. Y aquí me está diciendo Ezequiel que el creyente no tiene que tener ansiedad, que ¿sabe qué? Que se mete otra preocupación más en su mochila. ¿Sabéis cuál es? La preocupación de decir, ¿seré creyente? ¿Estará el Señor contento conmigo? ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Estaré? Es decir, pero es la auténtica realidad. Es la auténtica realidad, mi hermano. Hay personas aquí, de verdad, y nos podemos reír, pero hay personas que están sufriendo, ¿eh? Hay personas que están sufriendo porque están con la mochila y están tan llenas que cuando ven la mochila llena, lo que hacen es ponerle una preocupación más. A lo mejor que no soy creyente, a lo mejor que no he nacido de nuevo. Es que Ezequiel, si tengo la mochila tan llena, yo no puedo ser un buen creyente, yo no tengo que estar haciendo las cosas bien. Es decir, es lo que pasa. Y al final nos metemos el sentimiento de culpabilidad, también nos lo metemos dentro de la preocupación. Y al final la mochila está más llena. Y al final la mochila, en vez de liberarla, se convierte en una mochila más pesada. Pero mi hermano, el Señor en esta mañana nos quiere decir estas verdades, no para que nos vayamos de aquí con la mochila más cargada como la hemos traído, sino que salgamos libres. Libres. Y muchas veces podemos pensar que para liberarnos de esta mochila, que para liberarnos de toda la ansiedad y de todas nuestras preocupaciones, el Señor lo que tiene que hacer es que se vayan solucionando cada una de ellas y que poco a poco mi mochila que vaya vaciándose y que el Señor también me proteja de que no vengan ansiedades nuevas. Claro, porque a ver si voy a dejar una y al día siguiente me van a venir dos. ¿Sabéis qué, mi hermano? Que muchas veces pensamos eso, ¿no?
Yo he pensado eso muchas veces, decir, Señor, ya, está bien. Ya. Claro, ¿por qué? Porque yo pretendo quitarme las cargas que tengo en mi mochila y que el Señor no me meta nuevas. Pero ¿sabéis qué, mi hermano? Que la vida no es así. Que la realidad de la vida no es así. Que la realidad de la vida es que cuando nos quitamos a lo mejor un peso porque se soluciona, porque ya he encontrado un piso, porque he encontrado trabajo, porque me ha dicho el médico que ya estoy bien de salud, ¿sabéis qué? Que al día siguiente me viene una llamada y me vienen 2 problemas más que me causan ansiedad y me llenan otra vez la mochila. La vida es así. La vida es así, por lo tanto, esa no es la solución para poder ser libres. Es imposible, mi hermano. La clave para poder ser libres sería preguntarnos ¿a dónde vamos cuando nos encontramos en angustia y ansiedad? ¿A quién vamos cuando nos encontramos en angustia y ansiedad? Porque ¿sabéis qué, mi hermano? Que las personas que padecen ansiedad, ¿sabe a qué tienden? A encerrarse en sí mismas, a encerrarse en sus propios pensamientos, en sus propias circunstancias, en su propio problema. ¿Y sabes qué? Que esos pensamientos se van haciendo cada vez una bola más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y al final la mochila revienta. Y esos pensamientos incluso nos pueden culpabilizar, como hemos visto anteriormente. Pero mi hermano, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor que en esta mañana nos hace una invitación a todos los que estamos con ansiedad, con preocupaciones, con temores. Porque déjame decirte que el problema no es tener ansiedad. El problema es qué hacemos cuando tenemos ansiedad. Porque mira lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 5:7. Dice, echad toda ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi hermano, el Señor en esta mañana nos invita a que nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras angustias, a los pies de Cristo. No te vayas con la mochila cargada en esta mañana. Ve a Cristo. Ve a Cristo, mi hermano. Que esa mochila tan pesada que llevas pueda dejarlas en la cruz. Dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. Mi hermano, el Señor nos hace una invitación en esta mañana. ¿Sabéis cuál es? A ir a Él. El Señor en esta mañana, a todos los que tienen la mochila cargada, a todos los que están pesados y cargados, el Señor le está diciendo, ven conmigo, que yo te voy a hacer descansar, ven. Tú tienes ansiedad, tú tienes preocupación, tú tienes angustia, ven, échala sobre mí. ¿Sabéis por qué, mi hermano? Lo dice el texto, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros, mi hermano. Porque Él cuida de nosotros. Y esa es la verdad con la que yo quiero que tú salgas de aquí en esta mañana, que el Señor, el Dios del universo, es mi Padre y cuida de mí. Amén. Que el Dios del universo es mi Padre y cuida de mí. Y me gustaría poneros esta canción en esta mañana y que mientras la escucháis podáis reflexionar acerca de la letra. El título de esta canción se llama Primero el cielo. Primero el cielo. Y que mientras que estamos escuchando esta canción, mientras que estamos escuchando la letra de esta canción, podamos acudir al Señor. Señor, esta preocupación que tengo, esta preocupación que me está agotando, que me está agobiando, te la entrego a tus pies, Señor. Te lo entrego a tus pies. Porque muchas veces tenemos ansiedad y tenemos problemas, y ¿sabéis qué? Que recurrimos a otras cosas. Al alcohol, a la droga, a la pornografía, al sexo, al trabajo excesivo. Es decir, hay muchas cosas en las que nos podemos refugiar cuando tenemos ansiedad, pero ¿sabéis qué? Que esa no es la solución. La solución es venid a mí. Venid a mí.
Ir al Señor, descansar en Él, descansar en sus promesas.